Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 461. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia cada día. Agradecemos a cada personita que aparta ese espacio de tiempo para estar en la presencia del Señor. De igual manera, les deseamos que puedan seguir participando cada día en estos temas tan especiales y en este avance que estamos teniendo a partir de la escritura a través de la oración. Entonces, recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hemos terminado el libro de Jueces y nos estamos adentrando en el libro de Ruth. Para los que están alistando sus Biblias, hoy vamos a dar inicio al libro de Ruth, el capítulo 1, para que estemos ahí atentos. El tema de hoy se llama Sin Esperanza. Sin Esperanza, por si usted lo quiere escribir. Y lo basamos en Ruth capítulo 1. Muy importante, como se los digo a diario, que nosotros podamos estar compartiendo este grupo con aquellas personas que no conocen al Señor, con aquellas personas que se han alejado de Cristo. De igual manera, pues que nosotros podamos estar también enviándoselo a esas personas que rechazan la palabra cuando intentamos predicárselo. Siempre intentarlo es bueno porque no sabemos qué día el Señor va a tocar un corazón. Entonces vamos a estar bien atentos a la palabra, vamos a estar ahí concentraditos, vamos a ir acomodándonos para que no nos distraigan nuestros hijos ni las situaciones del mundo. Eso es muy importante, hermanos, de verdad es importante que usted tome un hábito, ¿no? Yo no le aconsejo recibir la oración acostado, ni la palabra acostado, no me parece bien, delante del Señor no está bien hacerlo. Me parece que debemos sentarnos, debemos estar atentos, verificando la Biblia. Si de pronto usted ya conoce el texto, yo creo que también es imprudente delante de Dios que usted lo tome como que ya sabe todo, porque no sabemos qué pueda revelar el Señor hoy a su corazón, ¿verdad? Entonces es bueno siempre entender que no es ante Jorge, sino que es ante el Señor a quien estamos en este momento escuchando, ¿no? Es la palabra de Él la que vamos a leer. Entonces, un saludo especial ahí para el hermano Enrique que ya se encuentra conectado y las demás personitas que se nos están uniendo. Vamos a dar unos minutos más para que aquellos que no han visto el anuncio lo puedan ver y se puedan agregar. Recordarles, si el Señor lo permite así, el día de mañana estaríamos a la misma hora, a las 8 de la noche, en este caso en nuestro grupo de oración. Entonces recuerde mi indicación, no se deje distraer para que usted pueda concentrarse. No hay personas que se distraen con todo y con nada, y entonces la palabra nunca penetra. Siempre andan más pendiente como del otro, andan más pendiente de todo tipo de situaciones, menos de la palabra. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Si usted sube, si usted entra en ese momento al link, concéntrese, dedíquese a escuchar la palabra, lo que el Señor tiene para decirnos, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos cómo responder en la calle, cómo responder ante ciertas circunstancias, porque no ponemos atención. No sabemos, por ejemplo, cómo orar al Señor cuando un corazón se ha endurecido. Ese tema fue clave, ¿no? Muchos lloramos porque tenemos familiares así, pero no oramos de manera correcta, ¿no? Y ahí tuvimos un tema para eso. Entonces, qué bonito que nosotros aprendamos a escuchar la palabra. Si vamos a culto, nos concentramos. Oiga, me habló el Señor esto, me dijo el Señor esto otro, y que yo pueda estar atento siempre a lo que el Señor me está indicando, sin llegar de pronto. Yo conozco la palabra, considero que la conozco, y no como quisiera, no como debiera, pero la conozco. Y sin embargo, yo cuando llego al culto me concentro, analizo los puntos, veo qué puede aplicar para mi vida. A veces estoy tan concentrado que cuando estoy de servicio, por ejemplo, me llegan personas por el lado que de pronto ya está tarde y llegan después de que ya ha empezado la palabra, después de la alabanza, y a veces estoy tan concentrado que no me doy cuenta y me toca levantarme y eso, o sea, eso es concentración, hermanos, eso es concentración. No me dejo distraer por las cosas del mundo, ¿verdad? Y el Señor quiere que usted esté en esa misma concentración,
que no se deje distraer. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude en esta noche, que nos bendiga y que nos permita hacer este grupo para la gloria de su nombre. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos como grupo de oración. Señor, te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, mi Dios. Te pido, mi Señor, que nos perdones y que nos ayudes a comprender en esta noche tu palabra, Señor. Empezamos el libro de Ruth, Señor, un libro fantástico, Padre, y queremos que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Gracias nuevamente por el libro de Jueces, Señor. Gracias por el libro de Josué, Señor. Gracias por el libro de Deuteronomio, de Levítico, de Números, de Éxodo, de Génesis, Señor. Gracias por cada libro de la Biblia, Señor, en el que hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Gracias. No ha sido fácil, Señor. No ha sido sencillo, Padre. Ayúdanos para que cada vez nos afiancemos más, para que cada vez te amemos más, para que cada vez te conozcamos más, Señor. Que este grupo sea productivo en tu reino, Señor. Que lo podamos llevar a aquellas personas que no te conocen, como ya se ha hecho y ha producido frutos, Señor. Que lo sigamos haciendo. Amado Rey, te pedimos en esta noche que perdones nuestro pecado, que nos limpies con la sangre de tu Hijo, Señor, y que nos ayudes a presentarnos sin mancha delante de ti, Señor. Queremos agradarte con este grupo, con esta oración, Señor. Esto te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, inicio entonces con la lectura de Ruth capítulo 1. Dice así: En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Maglón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella quedó sola con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo, o sea, de Israel, al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en su nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió:
no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada de su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Recordemos entonces, mis hermanos, el tema de hoy se llama Sin Esperanza. Antes de iniciar con el tema, vamos a dar un contexto al libro de Ruth, ¿cierto? Estamos iniciando este libro. Este libro contiene 4 capítulos, ¿cierto? 85 versículos, escritos por el profeta Samuel, según se cree, y tiene como personaje principal a Ruth, una mujer moabita, es decir, esta mujer no era del pueblo de Israel, casada con uno de los hijos de Noemí y Elimelech, que sí eran de Israel. Entonces aquí estamos viendo el cuadro de lo que nos muestra Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y eso incluía que los hombres de Israel y las mujeres de Israel se casaban con personas de afuera, cosa que el Señor les había prohibido, y es importante aclararlo. Ruth está casada con uno de los hijos de Noemí y Elimelech, que sí eran de Israel, pero que vivían fuera de la tierra prometida, ¿no? Eso es lo otro que aclara en este momento el texto, ¿no? Esta familia está viviendo fuera de la tierra prometida, y es fuera de la tierra prometida, o sea, fuera del pueblo de Israel, donde muere Elimelech y sus hijos. Y es interesante lo que el texto nos muestra, ¿no? Porque nos dice que estaban en un periodo de hambruna. Y yo creo que a veces nosotros tenemos que, por eso es que es tan importante leer toda la Biblia, porque de otra manera no lo entenderíamos. Uno dice, pues sí, estaban en un periodo de hambruna. No, esto es parte del juicio que se ha venido desatando sobre Israel. Recuerden que la promesa del Señor era que el pueblo cananeo se convertiría en la tierra prometida, y según el Señor, en esa tierra abundaban la leche y la miel. O sea, allí no iban a pasar escasez. Entonces deberíamos preguntarnos qué pasó. Para entender mejor los acontecimientos, esto digamos que sucede en el año 1050, algo así, antes de Cristo. Ese es el tiempo de los jueces. Acuérdense que acabamos de leer el libro de los jueces. Entonces, esta historia de Ruth hace parte de ese tiempo del libro de los jueces, donde el pueblo como vivía en rebelión a Dios. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Esto es importante para confirmar lo que veníamos aprendiendo en el libro de jueces. El pueblo de Israel estaba siendo castigado y se acercaba el juicio de Dios. ¿Cuál era el juicio de Dios? Ustedes lo pueden leer en Levítico 26. El Señor ya les había dicho que iba a llegar un punto donde si ellos no, quitaban su pecado de en medio, si ellos no abandonaban su idolatría, entonces iba a llegar un punto donde los iba a sacar de la tierra prometida. Hacia allá nos dirigimos. Lo que estamos viendo hoy es que parte del juicio fue una hambruna. Una hambruna, es decir, los pasó por escasez, por mucha hambre, ¿verdad? Se acercaba el juicio de Dios. Esta hambruna era un aviso más. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor sigue siendo misericordioso con Israel. Escuchen bien. Y aún no solo con Israel, sino también con el mundo. Porque este libro muestra que la extensión de la gracia de Dios es también para los paganos. Claro, los que se arrepienten y creen en Cristo. En este caso, Ruth
que no pertenecía al pueblo de Israel, es redimida y recibida en el pueblo de Israel por medio de Booz, que lo vamos a ver mañana con el favor del Señor. Es importante recordar que Booz era hijo de Rahab la prostituta. ¿Se acuerdan allá cuando Josué y Caleb fueron a ese pueblo a verificar, y luego cuando se derrumbaron los muros y que esta prostituta resguardó a los 2 espías? Ella, que no pertenecía al pueblo de Israel, va a ser la esposa de Ruth. Esto es importante. Es decir, esta pareja no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. A ninguna. Y sin embargo, habían sido injertados al pueblo de Dios. Pero aún es más impresionante saber que de los descendientes de Ruth y de Booz vino el rey David. O sea, más adelante nos vamos a dar de cuenta que estos son los ancestros del rey David. Y adivinen de quién proviene el rey David. Nuestro Señor Jesucristo. O sea que en este caso estamos hablando de Ruth y Booz. Los vamos a ver en este libro de Ruth. A Ruth y a Booz. Y son ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Para que ustedes se hagan una idea. Es decir, hermanos, esta historia muestra claramente que la voluntad del Señor es perfecta. Y aunque los israelitas no entendían, porque ellos no sabían lo que estaba pasando, ellos realmente pensaban que estaban haciendo su voluntad, pero realmente detrás de bambalinas el Señor estaba operando. Ellos, en lugar de, ayudar al reino de Dios, ellos estaban rebelando contra el reino de Dios, pero aún así el Señor cumplió sus propósitos. El Mesías vino. Cristo vino. Ahora vamos a ver entonces, porque el cuadro que estamos viendo acá es una Noemí a la que se le muere su esposo, sus hijos y queda sin nada. O sea, esta mujer quedó sin esperanza. De ahí el título. Por eso el título se llama Sin Esperanza, porque Noemí no tenía esperanza. Y yo sé que muchos se pueden encontrar en sus vidas, o ya se han encontrado con esta situación con antelación en otro momento de su vida, donde no tienen esperanza. Donde les han sucedido tantas cosas que dicen, no, yo ya perdí la esperanza. Bueno, así estaba Noemí. Vamos a ver Noemí qué hizo. Vamos a ver qué debemos hacer cuando no tenemos esperanza, como en el caso de Noemí. Entonces, lo primero que se debe hacer es regrese. Regrese, mi hermano. Y es importante, mire lo que dice el versículo 3, 4, 5 y 6. Escuchen bien. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, o sea, los hijos de Noemí, los esposos de Orfa y Ruth. Se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo, o sea, de Israel, que estaba en hambruna. El Señor los alimentó al proveerles alimento. Entonces, póngame atención, porque estos temas son para entenderlos bien. ¿Qué fue lo primero que hizo Noemí cuando se vio sin esperanza? Regresó. Pero vamos a ver las condiciones en las que regresa Noemí. Noemí era una israelita que creía en Dios. Eso es lo primero que debemos enmarcar. O sea, Noemí no era una pagana, mis hermanos. Noemí era como el cristiano que va a la iglesia, que asiste al culto, ¿cierto? Era una creyente en Dios. Sin embargo, junto a su esposo habían tomado malas decisiones. ¿Cuáles fueron esas malas decisiones? Bueno, ellos estaban en Israel en medio de la hambruna y deciden irse de Israel a buscar un mejor futuro. Si ustedes analizan en los versículos finales, después lo miran, ahorita no, los versículos finales dice que cuando ellos salieron de Israel, ellos iban con las manos llenas. Entonces yo quiero que ustedes estén en contexto. ¿Cómo es la situación? Israel está pasando por escasez, pero la familia de Noemí y de Elimelech no. Ellos estaban bien económicamente, pero ellos toman una decisión en sus fuerzas. No, vámonos de aquí, eso el Señor no nos va a cuidar. De eso tenemos muchísima plata. Aquí, mejor dicho, nos van a robar. Vámonos. Y ellos deciden irse en una hambruna de la cual ellos no estaban sufriendo, porque ellos estaban con las manos llenas, dice el texto. Y esto ya debe tocarnos. ¿Por qué? Porque es que hay personas que no se sacian con nada. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso, hermano? De pronto sea su caso. Usted tiene negocio y quiere tener 2 negocios.
Usted tiene trabajo y quiere sumarle más horas de trabajo. A usted el Señor le da lo necesario para vivir bien, pero usted quiere más. Hace unos días veíamos el tema, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de Dios. Pues hoy podemos ver cuán importante es que todos nuestros planes estén con Dios como el centro de todo. Es decir, mi hermano, no es malo irse a vivir a otra ciudad. Lo malo es irse sin buscar una iglesia donde congregarse. Ahora, en el caso de Noemí y su familia, era imposible, porque había un solo lugar de adoración en Israel. Entonces, irse de Israel implicaba abandonar a Dios. Y alejarse de Dios siempre va a traer consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia de que ellos se alejaran del pueblo de Dios? La muerte de Elimelech. Y seguramente fue el Señor castigándolo por haber tomado la decisión como líder de la familia. Vámonos de Israel. Y no, eso aquí nos vamos a morir, cuando estaban llenos. A propósito, el nombre de Elimelech significa Dios es rey. Pero claramente el texto nos muestra que el rey de Elimelech no era el Dios de la Biblia, era el dinero. Acá está la segunda mala decisión de Noemí. Noemí debió regresar a Israel cuando su esposo murió. Si usted sigue leyendo lentamente, se va a dar cuenta que después de que muere el esposo de Noemí, entonces sus hijos deciden casarse con mujeres que no eran israelitas, Orfa y Ruth, que eran adoradoras de dioses paganos. Después de esto, mueren los hijos, Mahlón y Quilión. Ellos mueren después de eso. Y en ese momento, cuando están muertos su esposo y sus hijos, entonces Noemí dice, no, ahora sí ya me regreso a Israel. Prácticamente obligada por el Señor, ¿no? Allí el Señor en Israel estaba dando comida en medio de una hambruna al pueblo de Israel. Qué paradoja, ¿no? Entonces, mi amigo, escúcheme bien, si usted no ha visto las consecuencias de alejarse de Cristo, quiero que sepa que las va a ver. Le repito, y quédese con esa frase en la cabeza. Si usted no ha visto las consecuencias de alejarse de Cristo, o sea, usted se ha venido alejando ahí poco a poco, y usted ve que su vida continúa igual y hasta gana más plata, como le pasó a Noemí, ¿cierto? Se fueron con toda su plata ya a disfrutarla y a ganar más. Y dijeron, eso no nos va a pasar nada, ¿cierto? Las consecuencias van a llegar. Algunos ya las están viviendo. Y eso, mis hermanos, si estamos viviendo las consecuencias, eso es una señal clara de que Jesús quiere que usted regrese. No espere más. Acuérdese que el contexto de este punto, regrese, es en el contexto de cristianos que se han apartado de la fe. El Señor quiere hablarle a aquellos que se han apartado de la fe en este primer punto. Personas que están sin esperanza, que están viviendo en el mundo, tal vez aparentando que disfrutan del pecado, pero realmente lo que tienen es miedo de volver a Dios. Hoy el Señor Jesús les dice, regresen, regresen, regresen. No esperen a más consecuencias de su pecado que puedan ser graves, como lo que le sucedió a Noemí. Se murió su esposo y sus 2 hijas, y solo en esa condición regresó a su pueblo, regresó a su Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué más hacer cuando no tenemos esperanza, como en el caso de Noemí? Aférrese. Aférrese. Dice el versículo 14 al 17. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué impresionante. Aquí lo que estamos viendo es una conversión, hermanos. La conversión de Ruth. Es eso lo que está pasando acá. Pero analicémoslo, ¿cierto? O sea, ustedes, a ver si ustedes lo entienden. El caso aquí es que hay 2 mujeres.
¿Cuáles son? Ruth y Orfa, ¿cierto? Más Noemí. Las dos le están rogando a Noemí que las deje ir con ellas. Pero ella le dice, Noemí les dice, no, ¿ustedes cómo se van a ir conmigo? Yo no tengo más hijos para ofrecerles. Y aún si quedara embarazada hoy, ¿ustedes van a esperar a que crezcan? No. Devuélvanse para su tierra. Eso lo hace 2 veces. Y las mujeres, las dos le ruegan 2 veces. Ellas eran adoradoras de dioses paganos, inconversas. O sea, aquí no quiero que usted se equivoque. Ruth y Orfa eran paganas. Eran de las ciudades de Moab. Eran paganas. Incluso, es más, voy más profundo. Los moabitas procedían de Lot. Y Lot había tenido relaciones con su propia hija. Y de ahí venía una raza corrupta, terrible. ¿Sí? ¿Recuerdan que la hija de Lot lo emborrachó para tenerse? Bueno, de allá. Entonces, estas mujeres que son paganas están diciéndole a Noemí que las deje ir con ellas y ella le dice que no. Ellas comienzan a rogarle, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué podemos entonces interpretar? 2 mujeres paganas, adoradoras de dioses paganos, y lo que podemos decir es, probablemente, Noemí, Maglón y Quilión les hablaron del Dios de Israel durante 10 años, porque el texto dice que después de que se casaron, vivieron 10 años con ellos. En esos 10 años, recordemos que Maglón y Quilión sí eran del pueblo de Israel, eran los hijos de Noemí y de Elimelech. Entonces, lo que sucedió aquí es que estas 2 mujeres recibieron la palabra de Dios durante 10 años. Pero escúcheme, solo una de ellas, Ruth, reaccionó a la palabra del Señor. Por eso Ruth empieza a hablar de una manera propia de un hijo de Dios, aferrándose a él como su única fuente de salvación. Esto es impresionante, hermanos. ¿Por qué es impresionante? Porque es en el contexto del Antiguo Testamento, cuando Jesús no había venido. 2 mujeres escuchan la palabra de Dios y una sola reacciona. Esto mismo pasa en nuestro tiempo. Usted puede tener al frente 2 personas que aman el mundo, que aman el pecado, y sin embargo, después de predicarles el evangelio con los mismos textos, en el mismo momento, solo uno reacciona y el otro no. El otro se devuelve a sus dioses paganos como se devolvió Orfa, y el otro reacciona al evangelio como reaccionó Ruth. Amigo, si usted hoy siente como Ruth que Jesucristo lo está llamando, aférrese a él. Y recuerde que los propósitos de Dios son eternos. Esta Noemí, que acababa de conocer a Dios, sería la esposa de Booz. Y ellos serían ancestros del rey David y ancestros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina? Pero ellos no sabían. O sea, nadie le había dicho, vos, de usted luego de su linaje van a ser el rey David y luego Jesucristo. Ni tampoco se lo habían dicho a Ruth. Ambos eran paganos. Mis hermanos, todos nosotros tenemos oportunidad delante de Cristo. Debemos es suplicarle a Él que nos salve, que nos ayude a creer, que nos lleve al arrepentimiento, mis hermanos. Para poderles ilustrar un poco qué significa aferrarnos, ¿no? Decía hoy mi esposa en la tarde, mi amor, es que aferrarse es como cuando usted no tiene más nada y usted se agarra de eso que le queda y usted no lo suelta por nada. Me acuerdo que antecitos de la pandemia, un muchacho que vivía en el río de acá de Piedecuesta, en medio de la avalancha, quedó vivo. Pero ese mismo día, dentro de la casa por donde pasó la avalancha, murió su mamá y sus 2 hermanos. Cuando yo tengo el video guardado, hermanos, y es impresionante la historia que cuenta. Él es cristiano y él dice que él se aferró a su cama. Era lo único que quedaba en toda la casa de pie. La avalancha se había llevado todo de su casa. Él había visto cómo su mamá entregó su espíritu al Señor y la avalancha se la llevó. Él había visto cómo su otro hermano se encomendó a Dios y la avalancha se lo llevó. Y él había visto cómo otro de sus hermanos empezó a insultar y a renegar de Dios y ese se condenó. Pero también la avalancha se lo llevó. En medio de esa situación, póngase usted en la cabeza, está este hombre orando a Dios, aferrado a lo único que le quedaba, a su Dios. Realmente no era el muro lo que lo estaba librando de la avalancha, era Dios.
era Dios. Escucharlo hablar a él es hermoso en esa experiencia que él vivió. Los que quieran ese video después me dicen y yo se los paso. Número 3. No se queje. Entonces hasta el momento hemos visto qué hacer o 3 cosas que podemos hacer cuando no tenemos esperanza, como le pasó a Noemí. Primero, regrese. Y segundo, aférrese. Regrese como lo hizo Noemí. Así sea en las condiciones más terribles en las que se encuentre usted, como en las que se encontraba Noemí, pero regrese a los pies de Cristo. Aférrese. Si usted no ha conocido al Señor como le pasaba a Ruth, hoy es el día de aferrarse al Señor. Si el Señor la está llamando, hoy es el día de aferrarnos. Y número 3, no se queje. Vamos a verlo acá. Se encuentra en el versículo 20 al versículo 21. Dice así: ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Este punto es difícil, mis hermanos, porque entendemos que Noemí había perdido todo, ¿cierto? Todo, no solo lo material, lo más importante, había perdido a su esposo y a sus hijos. Pero de ahí a amargarse cuando el Señor se había acordado de ella, porque es que ella también pudo haber muerto, pero ella no murió. El Señor le conservó la vida. Y es más, el Señor la llamó para que fuera a Israel y le había permitido regresar. Esta amargura de Noemí muestra su corazón. Muestra su corazón. En su forma de hablar había rabia, había desacuerdo con Dios. Incluso, si ustedes analizan los versículos que les leí, ella está culpando a Dios de lo que le pasó. Pero si usted analiza el texto, o sea, eso fue lo que ella dijo. Eso pasa muchas veces, ¿no? Una cosa es lo que uno dice y otra es lo que Dios dice. Ella decía, no, es que la culpa es del Señor, me ha hecho una desdichada. El Señor me ha hecho una amarga. El Señor es el culpable. Pero realmente fue ella y su esposo quienes decidieron salir de Israel confiados en sus riquezas. Ellos pensaron que sus riquezas los cuidarían más que el Señor. Y se da cuenta por qué luego los textos en el Nuevo Testamento dicen que uno no puede poner la confianza en 2 señores, porque terminará amando más al uno que al otro. ¿Se dan cuenta? De ahí es donde los escritores sacan eso, mis hermanos. De acá. ¿Están diciendo es que si ve lo que le pasó a Noemí? Se puso a poner la confianza en las riquezas con su esposo, en lo que tenían, y no confiaron en su Dios. Y ahora le están echando la culpa a Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Mire, mi hermano, sea cual sea su situación, no le recrimine nada al Señor. Y si Cristo le permitió regresar hoy, si Cristo le está permitiendo escuchar esta oración y usted siente que es tiempo de regresar a la iglesia, o si usted no le conocía y hoy puede aferrarse a Él, dele gracias, no le dé quejas. Quiero finalizar leyendo Juan capítulo 6, versículos del 60 al 68, de esas perlas que de cuando en cuando el Señor nos regala. Dice Juan 6, capítulo 60 al 68. Escuchen, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Esto es en el contexto de que Jesús les está explicando básicamente que Él tiene que morir y que luego comerán su carne y beberán su sangre, haciendo alusión a la Santa Cena. Pero ellos no lo entendían y entonces empiezan a decir, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no entendemos el Evangelio. Y luego dice el versículo 61, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarían entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Versículo 65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó. Aquí Simón ya había conocido al Señor. Él ya había dicho la famosa frase: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso no se lo había revelado ningún hombre, ni había sido por la fortaleza de él, ni por su propia voluntad. Eso se lo reveló Dios a Pedro. Y por eso Pedro dice en este versículo: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Mis hermanos, debemos entender que la obra de Cristo merece de nuestro agradecimiento, no de nuestra queja. Porque estos discípulos, aunque entendían que era Cristo al que tenían enfrente, se quejaban como se quejó Noemí. Como dice un adagio muy popular, van para el cielo y van llorando. A Noemí el Señor no solo le había conservado la vida, le había devuelto la fe, le había permitido regresar al pueblo de Israel. A estos israelitas que eran discípulos del Señor les costaba entender que el Cristo era el Hijo de Dios. Y se negaban y se quejaban y se ofendían. Entonces, fíjese cómo nosotros muchas veces tenemos una actitud de queja frente al Señor al no entender lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso tan importante estudiar la Escritura, porque cuando entendemos lo que Él ha hecho, no nos volvemos a quejar. Le agradecemos, venga la situación que venga. Siempre estamos agradecidos, porque lo que Él ha hecho es imposible de igualar. Es algo que merece toda la gloria y toda la honra. El Hijo de Dios vino y se hizo como uno de nosotros, como usted o como yo, pero sin pecado, sin quejarse. Él se aferró a la cruz. Él regresará. Oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, gracias por tu maravillosa palabra en este primer capítulo del libro de Ruth, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos estudiarla, Señor. Abre la mente de mis hermanos y ayúdales a comprenderla, Señor. Que no lo veamos como un libro emocionalista, Señor, sino que lo veamos como tu bendita palabra. Que podamos entender la gravedad de alejarnos de ti, como lo hicieron Noemí, su esposo y sus hijos. Tal vez con buenas situaciones, tal vez con buenos deseos, tal vez con pensamientos de avanzar, de progresar, no tuvieron en cuenta que al alejarse de el pueblo de Israel, se alejarían de su Dios y estarían a la deriva del maligno. Señor, las consecuencias fueron terribles. Su esposo y sus hijos murieron, Señor. Aunque tenían dinero, Señor, lo perdieron todo, Padre. Y fue necesario que tú, mi Señor, la fueras a buscar a Noemí y la regresaras a su pueblo, Señor. Y ahora nos traes a Ruth, Señor, una pagana, Señor, adoradora de dioses, mi Dios. La transformas, la llevas al arrepentimiento y la aferras a la cruz, Señor. Gracias por la vida de Ruth, Señor, que nosotros entendamos estos textos y los traslademos a nuestra vida, Señor. Que no nos quejemos por las cosas que tú haces, Señor, o que tú permites para acercarnos a ti, para regresarnos, para aferrarnos a ti, Señor. Gracias. Gracias por cada cosa que has permitido, Señor. Gracias por cada cosa que has hecho
en nuestro favor, Señor. Gracias por cada prueba. Gracias por cada momento de alegría, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida cristiana que nos has permitido llevar. Gracias por los que estás trayendo a la fe hoy, que se aferren a la cruz de Cristo, Señor. Es mi pedido, Señor, que aquellos que hoy sienten ese deseo por ti, Señor, se aferren a la cruz de Cristo, mi Rey, que te puedan conocer a ti, el único Dios verdadero, porque como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amado Rey, gracias en esta noche. Ayúdanos para avanzar, Señor, para continuar haciendo este grupo. Bendice a mis hermanos con sabiduría, bendícelos con entendimiento. Permíteles avanzar en la fe, Señor. Permíteles tener reverencia de ti, tener respeto de ti, Señor, para que hagan las cosas no para agradar a los demás hombres, sino para agradarte a ti. Que aprendan a arrepentirse de sus pecados a diario, que aprendan a leer tu palabra y a amarla, que aprendan a adorarte, Señor, que aprendan y empiecen a ir a cultos sin que nadie les tenga que estar diciendo, sino que sea algo que tú, Señor, generes en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Seguimos orando por nuestro país, por nuestra nación, por este mundo que se cae a pedazos. Te pedimos perdón por la decisión hoy de los jueces en Colombia, de los gobernantes, Señor, de rechazar la propuesta que se hacía acerca de la violación de niños, Señor, y la cadena perpetua. Señor, perdónanos porque tenemos un país donde se mueve muchísimo dinero por debajo de cuerda, Señor, donde la corrupción es terrible, mi Dios, y no se tiene en cuenta realmente la justicia tuya, mi Dios. Perdónanos por cada niño que ha sido violado, por cada niña, Señor. Perdónanos por cada hombre asesinado, por cada caso de corrupción, estafa o asesinato, Señor. Perdónanos por cada drogadicto, por cada hombre alcoholizado, por cada mujer prostituida. Perdónanos, mi Señor, y ayúdanos para predicar el Evangelio, Señor, porque es la única forma, Señor, como las personas pueden conocerte, así como esta mujer hablaba de ti, porque Noemí y sus hijos les habían enseñado acerca de ti y pudieron reaccionar a la palabra. Esa es la única manera. No es con los políticos de este mundo, no es con psicólogos ni con consejos humanos, es con la bendita palabra de Dios que habrá transformación en los corazones y que el Señor salvará. Amado Rey, gracias en esta noche por permitirnos orar, gracias por cada persona que trajiste al grupo, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado en esta noche con nosotros. Que el Señor los bendiga muchísimo y si así Él lo permite, mañana estaríamos entonces a las 8 con el favor del Señor. Que Dios los guarde, que pasen bonita noche.